Eso. Ya. Primero, ¿te sabes las condiciones de bordes para estas cosas o no? Son bien simples, en verdad. Sí, creo que me acuerdo. Estos son como los Era que por hemos... el... ¿verdad? A ver... En ese punto, la deflexión y el giro va a ser cero, ¿cierto? Ah, sí, porque está empotrado. Ah, ya Claro, está. empotrado Que es siempre cero y aquí puede variar y puede haber un giro. sí, ahí puede Eso es haber... todo. Ya. Claro, y después las ecuaciones que vamos a usar, que son la ecuación para encontrar la elástica y la deflexión. Eso es, súper simple. Primer ejercicio. Para la viga mostrada, eh, encontrar la ecuación de la elástica en el tramo AB, o sea, de aquí hasta acá nomás, y la deflexión y la pendiente en B, en este punto de acá, ¿cierto? Ujú. Nosotros igual ya podemos saber acá, por ejemplo, que esto se va a ver algo, si es que esto no se, va a ser como por ahí, ¿cierto? Y ahí se va a ir moviendo. Entonces sabemos al tiro que va a ser con signo negativo. Y después en la siguiente encontrar la reacción del apoyo, que es deslizante. Bien simple. Entonces vamos al primero. Eh, ¿Sabes lo que hay que hacer en el ejercicio, cierto? Así como para partir. Justo en esta materia es la que tengo que repasar porque la tengo un poquito perdida. Estoy como me perdido, pero... Pero tranquilo. Si no, no es difícil. Primero lo de siempre, el diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Ujú. Entonces vamos, diagrama de cuerpo libre. Ahí. Que vamos a tener las reacciones que van a ser. Yo la escribo como AI y BI y BX así todo el rato. No sé si ustedes la escriben distinto, pero Ah, son ya. es lo No, mismo. o sea, como lo ve el profe del, que la vertical en A y cosas así. Creo que es como BA, Sí, ya, entonces no. BD, BC. Ya, pero es lo mismo Ya, siempre, así que pero no hay sí te problema. cacho la idea. Ya, muy bien. El momento en A, en X. Eh, Esta la vamos a escribir al tiro como la fuerza puntual WL y esa siempre se va a encontrar entonces en L medio, ¿cierto? Ajá. Porque estamos en la mitad de la barra. Y aquí va a estar el punto B y esto de acá va a medir A. Y esto de ahí es Una como C. pregunta que siempre se me olvida. Dale. Cuando la fuerza distribuida está así como en un triángulo, ¿cachai? No sé si me Ajá. explico. ¿Cómo era así? De esa forma, eso siempre se me olvida. Tengo que dejar de Depende. anotarlo. Si la Era fuerza es como un 3 triángulo, medio, una cosa así. No sé. si el triángulo es así, va a ser igual en el medio, ¿cierto? Ya. Ahora, si el triángulo es solamente la mitad de eso, es efectivamente en 3 medios del largo. Y eso se va a ver por aquí, creo que, si no me equivoco. Una cosa así. Ah, o sea, sería. Ah, o sea, no 3 medio, sería 2 tercios del lado, ¿cierto? Claro, 2 tercios, toda la razón, Sí. perdón. No, sí, igual me enredé. Ya, entonces sería. Y es 2 tercios siempre. Como el lado más largo es de donde parte a donde se agranda, ¿cierto? Claro, porque si es así, entonces va a ser en El, este punto, ¿cierto? Entonces va a ser en un ya, tercio. Pero si es el ok, para el otro lado, va a ser acá en 2 tercios. ya, vale. Y No ahí en creo que ese lo caso, por hagan. ejemplo, yo lo anotaría como W 2 tercios de L. Una No, cosa no, así, no. ¿cierto? ¿O O no? sea, a ver. Claro, en el fondo es el área del triángulo. Ah, ya. No Ah, me acuerdo la fórmula, pero es algo así. Entonces, el diagrama de cuerpo libre, encontramos las reacciones, que va a ser es bastante fácil, sí, lo hemos hecho todo el semestre. Sumatoria de fuerza en X igual 0, entonces AX va a ser igual a 0. Sumatoria de fuerza en Y va a ser igual a 0. Entonces ahí va a ser igual a WL, ¿cierto? Ahora, momento, lo hacemos en A, así para eliminar toda esta
chorizo de cosas que haga, nos va a quedar que el momento en C menos, sí, menos WL, ¿cierto? Si no me equivoco, sí. Este es ¿sí? WL por L medio, ¿correcto? Y Sí, sí. Y habría que sumarle ese momento que está en C, ¿cierto? ese es el MC, que después Ah, sería. ya, ya, ya. Ah, Y no, ahora menos no, MA, porque va sí. para el otro lado, ¿cierto? ¿Me equivoco? A ver, sí. Entonces eso va a ser igual a 0. Resolvemos la ecuación para encontrar MA. Va a ser que el MC tiene una medida, que era esta de acá. Sí, Eso está eso. mal, está ahí nomás. Pero esto va a ser igual a WL cuadrado partido en 6. Entonces, menos W, no. Entonces, WL cuadrado medios menos W, partido en 6, perdón. L cuadrado medio, partido en 2. Ese es medio. ¿Cierto? Y sí, creo que Y queda más, esos 1, de ahí le faltan 3. Creo que sería menos 2 WL cuadrado sexto. No, y ahí quedaría un tercio. Menos un tercio WL cuadrado, creo. entonces ahora con eso vamos a resolver lo siguiente. Tenemos que encontrar la ecuación del momento, ¿cierto? Ujú. Entonces acá hacemos el corte ahí, solamente desde A hasta B, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no necesitamos encontrar el corte en esta parte, Porque que no no nos hay interesa. fuerza, Claro, ninguna fuerza, en ¿no? el fondo si encontráis eso, encontráis todo. Así que, Ah, o sea, podríais hacerlo porque acuérdate que esto es una distribuida. Entonces lo vamos a ver distinto y se podría encontrar en teoría desde este punto hacia allá cómo va a ser y va a ser distinto la ecuación del momento. Pero como no nos interesa lo que está pasando en esta parte de la barra, no lo vamos a hacer nomás. ok. Entonces tenemos las reacciones que son aquí WL, el momento en A que es menos un tercio, entonces va para acá, ¿cierto? Y aquí entonces ahora la ecuación, o sea, la fuerza distribuida, ¿cierto? Aquí vamos a querer el momento en X. Como no nos interesa tampoco el corte o el axial, no lo vamos a hacer nomás ya. Y ahora acá el X va hacia allá, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Hacemos el momento en este punto. Tenemos que el momento de X va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos? Momento en X más un tercio del WL cuadrado menos X por WL y ahora más el momento de la fuerza distribuida. ¿Sabes cómo hacer esto, cierto? Ahí tengo que evaluar los extremos. No, no, no. No, no, eso es después. Ah, sí, verdad. ¿Cómo represento el momento de una fuerza distribuida en esta ecuación? Tengo que ocupar el WL, ¿cierto? Y eso lo multiplico por L medios, creo, Eh, para sí, el no. momento, ¿no? El L Ah, no, pues, representa, verdad que está a una representa solo por el distancia X. X. Sí, po. Claro. Entonces no es por L Entonces, medios, por X. claro. Entonces sería W por X medio, ¿cierto? Y yo represento toda Ujú. esa fuerza en el punto en el medio. Y eso va a ser igual a 0. Entonces, mi ecuación del momento va a ser igual a WLX menos WX cuadrado medios menos un tercio de WL cuadrado, ¿cierto? Ay, ¿qué pasó? ¿Cierto? Sí, sí, sí. Y ahora nosotros sabemos que para encontrar la elástica tenemos que hacer la
tenemos que integrar dos veces la doble derivada de x, ¿era? No, v. De v en x. Y eso es m de x partido de y. Entonces ahora nosotros reemplazamos eso acá y nos va a quedar que es 1 partido en y, para dejarlo afuera porque si no es más, hay que escribir muchas veces. Ya que es lx menos wx cuadrado medios menos un tercio de wl cuadrado. ¿Correcto? Y ahí el W igual lo puedo sacar para afuera, ¿no? Porque lo podría factorizar por... También, sí. Sí, Es más como para fácil escribir un sacarme... w que un... Ya. Ya, bueno, saquémoslo. No lo había hecho así, pero bueno. W, no se me ocurrió eso. Entonces va a ser lx x cuadrado medio menos un tercio de l, ¿cierto? Ahora, ¿qué hacemos con esto? Integramos, ¿cierto? En x. Y nos va a quedar que esto va a ser el db partido en dx igual a w partido en y por lx cuadrado medios menos x al cubo sextos menos x partido en 3 por l cuadrado, ¿cierto? Más c1. Ahora esto lo integramos de nuevo y nos va a quedar bx. Nos va a quedar que es w partido en y por lx al cubo partido en 6 menos x a la cuarta partido en 24 menos x cuadrado por l cuadrado partido en 6, ¿cierto? Sí. Más c1x más c2. No tengo más código acá, así que lo vamos a hacer. No sé. Ahora, ¿qué queremos nosotros? El C1 y el C2, ¿cierto? Ajá, Para sí, eso aquí usamos se nuestra ve. condicional de borde, ¿cierto? Sí, ahí sí. Si es que lo vamos a cortar. La otra hoja. Acá como el que está empotrado, me queda 0, 0 y 0, 0 Exactamente. de giro y 0 de desplazamiento. Exacto. Como nuestras condiciones de giro son todas cero, vamos a tener que el giro en 0 es igual a 0 y el corte en 0 es igual a 0. Eso mismo el corte. Entonces, sabiendo eso, tenemos que 0 va a ser igual a w partido en EI por todo eso, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que como estamos hablando de 0, esto va a ser 0, esto va a ser 0, 0, entonces va a ser 0 más C1, ¿cierto? Y como esto está multiplicando, podemos pasar para allá y nos queda que C1 entonces es igual a 0, ¿cierto? ¿Entendió eso, cierto? Sí. Ya, entonces ahora acá hacemos lo mismo con el segundo y de nuevo hacer 0 igual a w partido en EI por 0, 0, 0 y 0. Entonces va a ser 0 más 0. C2, perdón. Entonces C2 va a ser igual a 0 también. Ahora entonces tenemos las ecuaciones del giro y la elástica, ¿cierto? Tenemos que el giro en X va a ser igual a W partido en EI por LX cuadrado medios menos X al cubo sexto menos X tercio por L cuadrado. Sí. Ahora, ¿qué pasa si nosotros esto lo doblamos en B? Nosotros queremos el giro en L, ¿cierto? Sí. L al cubo entonces, medios, menos L al cubo sexto, menos perdón, L al cubo tercios. ¿Cuánto notaría esto? Eso me queda C1 menos 3, 0. Exacto. Sí. Esto se multiplica por 3 y esto por 2. Y si hacemos la suma, eso va a quedar 0.
Entonces ahora vamos a ver cuánto es el desplazamiento en B. Va a ser entonces L a la cuarta, W partido en I, son ahí. L a la cuarta sexto menos WL a la cuarta partido en 24 menos WL ay, L a la cuarta, vamos a doble último fuera. Partido en 4, ¿cierto? Entonces esto si es que Sí. si es que hacemos la suma repetida. Este es 6, ¿cierto? Ese no es Sí, 4. ese sería 6, sería Sí, menos ese es 6 6. menos 7 más 4. No, pues mira, ese 6 y ese 6. El cuarto, el cuarto. Entonces esos Sí, son pues, 0. Entonces me queda que es menos L a la cuarta partido en 24. Y eso va a ser mi corte en B. O sea, perdón, mi desplazamiento en B. Entonces tenemos la elástica, que está... se pierde. Bueno, la elástica está ahí arriba. Eso lo reemplazamos por 0. Tenemos la pendiente en B y tenemos el desplazamiento en B. Eso es todo el ejercicio 1. ¿Alguna duda? No, ninguna. Ya. Era más. Me estaba yo complicando mucho. Era más simple de lo que pensaba. No es difícil, es saber encontrar Como la ecuación del bien momento mecánico. nomás. Sí. Ahora el 2. Este es un poquito más largo, pero Ok. igual son igual de fáciles, en verdad, siempre es lo mismo. La reacción del apoyo deslizante. Entonces tenemos que encontrar I. A, I. Entonces, ¿cuál sería el primer paso en esto? El diagrama corporal. Muy bien. Este momento es para acá. ¿Cierto? Sí. MA. Y entonces vamos a tener BI. Sí, se tendrá el momento y eso. X, ¿cierto? Ajá. Ahora, esto nosotros podemos ver al tiro que es hiperestático, ¿cierto? Porque acá tenemos 3 reacciones, acá tenemos una y tenemos 3 ecuaciones, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué se hace con esto? Eh, ¿Qué pasó? Hay que verlo el corte, ¿cierto? ¿El corte? Sería hasta un punto antes de la otra parte, Claro, ¿cierto? pero esto, ¿cómo lo tengo que ver primero? ¿Todo de una? ¿O lo separo mejor? No, pues sería como un corte entre medio por la mitad, cualquier lado más o menos, ¿no? Creo. Sí, pero si hago eso, voy a seguir teniendo 3 ecuaciones y 4 incógnitas. No voy a poder resolver eso, Ah, ¿cierto? sí. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Esto es una trampita, pero es legal. Nosotros sabemos que esto se va a formar así, ¿cierto? Con esa fuerza, con ese momento, Ujú. perdón. Entonces aquí vamos a tener que esto va a ser la deformación en A, I, ¿cierto? Porque es la deformación en A en el plano I, o Sí. sea, en el eje I, Ajá. perdón. Y esto va a tener la fuerza MA. Entonces ese va a ser mi sistema 0 y vamos a hacer un sistema 1 que va a ser prácticamente lo mismo, pero si en el momento, o sea, en vez del momento, vamos a reemplazarlo con la, ¿cómo se llama esto? La reacción del apoyo, ¿cierto? En vez de tenerlo como reacción, va a ser una fuerza nomás.
Y esto entonces se va a deformar para arriba, ¿cierto? Porque mi fuerza va a estar acá, así. ¿Cierto? Eso sí. Excelente. Entonces ahora hacemos lo mismo que antes, pero 2 veces. Pero esta va a ser más fácil porque es una sola fuerza, entonces sale al tiro. Cortamos entonces. Vamos, ya tenemos el diagrama de cuerpo libre, así que no lo voy a hacer de nuevo. Y podemos decir, no, lo vamos a hacer igual, de nuevo igual. Ahí se cerró. B, M, B, no, MA, ¿cierto? Y el BX que siempre es 0. Entonces, BX va a ser igual a 0. BI, se me olvidó ahí. ¿BI cuánto va a ser entonces también? 0, ¿cierto? Porque no tengo ninguna fuerza actuando en contra de eso. Y entonces el MB va a ser igual al menos MA, ¿cierto? Están en el mismo sentido, entonces uno tiene que pasar restando. Entonces, ¿qué hago ahora? Le hago el corte ahí, ¿cierto? Y lo voy a mirar para allá. Entonces, hago el corte. Tengo eso ahí, el corte. Tengo mi fuerza MA. De hecho, esto lo podríamos haber hecho sin resolver las reacciones. Tengo el corte MX. Entonces ahora la sumatoria de fuerzas en X. Ya. Ya sé, o sea, momento, perdón. Momento en X va a ser 0. Entonces mi. Ahí. Eso. MX va a ser igual a menos MA, ¿cierto? Lo Sí. vimos antes. Ajá. Entonces ahora tengo que mi. Como mi ecuación de momento es menos MA nomás, yo resuelvo esto de la manera más simple posible. Tengo menos MA igual a, o sea, partido en X, ¿cierto? Entonces esto ahora si lo integramos en X va a ser igual a dB partido en dx igual a menos MA por X partido en Y más C1, ¿correcto? Y ahora esto Sí. de X va a ser menos MAX cuadrado partido en 2EI más C1X más C2, ¿cierto? Entonces ahora nos va a cambiar un poco la cosa porque ya no todo va a ser 0. ¿Por qué? Porque como estamos en este extremo, nosotros tenemos una deflexión y tenemos un ángulo también, ¿cierto? Pero sabemos que si es que nosotros evaluamos en L, al otro lado, nos va a quedar todo 0. Entonces, nosotros decimos que, para C1, decimos que nuestro giro en L va a ser 0. Entonces, vamos acá, decimos que menos MA por L partido en I más C1 es igual a 0, ¿cierto? Entonces C1 va a ser igual a MA por L partido en I. ¿Correcto? Sí. Entonces ahora hacemos lo mismo para C2 y decimos que B en L va a ser 0. Entonces vamos a tener que menos MA por L cuadrado partido en 2I más MA por L, porque estamos con un X, partido en I, más C2 va a ser igual a 0. ¿Cierto? Vamos a pasar un poco más de la hoja. Entonces, despejamos C2, que va a quedar que C2 va a ser igual a MA L cuadrado partido en 2EI menos MA ML cuadrado partido en EI, ¿cierto?
Entonces ahora resolvemos eso, acá, acá. Nos va a quedar que C2 va a ser igual a menos MAL cuadrado medio I, ¿cierto? Sí. ¿Se entiende? Ajá. ¿Y en qué? ¿Y con el otro lado, el que se afecta ese, Hacia lo arriba. dejo ahí nomás, ¿no? ¿Cómo? O... ¿Eso? Sí, porque me dijiste que en el largo L no se mueve nada, ¿cierto? Pero... Es que O por no, eso, bueno. mira, Ujú, si nosotros vamos para acá, en este punto nosotros tenemos deflexión, ¿cierto? Porque ujú. esto se está moviendo. Pero acá no. Entonces nuestras condiciones de borde ya no son que el, el giro en cero va a ser cero, sino que el giro en L va a ser cero. Ah, ya. Entonces ahí yo en vez de ocupar cero voy a ocupar L. Más que nada es eso. Claro, tenéis que ver dónde está ahí, dónde quería evaluar, porque si evalúo acá, obviamente no voy a sacar nada porque no tengo la deflexión y no tengo el giro. Entonces, Ah, ya. Ok. podría hacerlo, pero no me va a servir de nada. Pero si yo lo evalúo acá, puedo calcular las constantes y puedo seguir el ejercicio. Si quería evaluarlo al medio también, juégatela, pero te va a ir mal. Entonces ahora nosotros tenemos que nuestro giro, no me interesa el giro, así que no lo vamos a escribir. Me interesa el b de x, va a ser igual a menos m a x cuadrado partido en 2i más el C1x, que va a ser MA por L por X, partido en EI. Y ahora tenemos también el C2, que es menos MA por L cuadrado partido en 2EI, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿qué hacemos nosotros? Queremos encontrar cuánto es el desplazamiento en cero. Entonces, si nosotros evaluamos esto en cero, vamos a tener el resultado, ¿cierto? Vamos a tener entonces ese desplazamiento, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces ahora esto va a ser 0, esto va a ser 0, entonces mi desplazamiento va a ser menos MA L cuadrado partido en 2EI. ¿Cierto? Y Sí, bueno, yo sí, acá. porque era cero cero y te queda solamente esa, o sea, lo que queda como de constante. Claro. Entonces Ya. nosotros. Entonces ahora eso nosotros lo vamos a. Entonces ahora vamos a ver la otra parte. Y tenemos una fuerza entonces ahí. Entonces hacemos exactamente lo mismo que antes, pero va a ser un poco más fácil, creo yo. Ahí, BI, MB, BX, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a tener que BX es igual a 0, BI va a ser igual a menos AI, y nuestro momento en B va a ser igual a I por L, ¿cierto? Entonces ahora nosotros hacemos el corte acá, de nuevo, y ahora vamos con X para allá. Entonces vamos a tener, avísame, soy muy rápido, que me suele pasar. Tengo el corte, tengo ahí, y tengo el MX, que es lo que a mí me interesa, ¿cierto? Ah, sí. Entonces, Por... dale. ¿Se entiende esto, cierto? A ver, porque si te corte ahí. Ya, sí, pero y los valores después que con el BI, el momento en B, eso después. A ver. Después lo vamos a ver, porque por ahora no tenemos valores de ninguna fuerza. De hecho, Porque aún no se ha sacado ninguna como valor de reacción.
Claro, ¿cierto? hasta ahora no hemos hecho nada. Ah, ya. Solamente sabemos que la deflexión inventada que hicimos vale eso. No sabemos nada más. Entonces ahora nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo, pero para este lado, con este sistema. Y después, si es que nosotros, en teoría, si es que sumamos las dos fuerzas, tiene que ser, o sea, si es que sumamos los dos desplazamientos, tiene que ser cero, porque hay un apoyo. Entonces sabemos que nuestra condición de borde, en este caso, es que ese punto sí o sí el desplazamiento tiene que ser cero, ¿cierto? Ah, sí, sería. A ver. Ah, no, no, creo que no. No Mira, caché ese esa es parte. nuestro sistema inicial, Sí, ¿cierto? Nosotros sabemos que en ese punto el desplazamiento tiene que ser cero, ujú. ¿cierto? Y nosotros sabemos entonces aquí también que el desplazamiento en esto, como hicimos dos sistemas separados para poder encontrar los valores de este sistema, sabemos que entonces la suma de los desplazamientos del sistema 0 y el sistema 1 tiene que ser cero, ¿cierto? Ah, o sea, entonces el DAI que va hacia abajo en el 0 y en el de 1 tienen que ser lo mismo. O sea, Claro, sí, ¿cierto? claro, porque entonces yo estoy evaluando acá básicamente el B en 0 y el B en 0. Entonces el desplazamiento de mi sistema 0 más el desplazamiento de mi sistema 1 tienen que ser cero. Ujú. Y el sistema del desplazamiento 1 obviamente me va a quedar con un factor ahí. Entonces ahí puedo despejar yo el ahí con respecto a la otra ecuación. Ah, ya. Eso lo vamos a ver ahora, bien rapidito. Eh, la suma de fuerzas de momentos en X tiene que ser cero, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos que el mx menos AI por X tiene que ser cero, ¿cierto? Porque estoy parado acá y ¿cuánto es el momento de esto? Para arriba, AI por X, ¿cierto? ¿Se entiende esto? Ujú. Entonces mx va a ser igual a AIX. Y por lo tanto, mi ecuación acá va a ser igual a I por X partido en I. ¿Cierto? Entonces ahora esto nosotros integramos las dos veces necesarias. Vamos a tener que es dB en dx igual a I por X cuadrado partido en 2i más C1, ¿cierto? Entonces esto ahora lo integramos de nuevo. Tenemos que dx va a ser igual a ix al cubo partido en 6i más C1x más C2, ¿cierto? Entonces lo que hacemos nosotros, de nuevo encontrar las constantes 1 y 2. Ahora, nosotros sabemos que en L nuestros valores van a ser 0, entonces lo hacemos ahí de nuevo. Entonces vamos a tener que 0 va a ser igual a I por L cuadrado partido en 2i más C1. Entonces C1 va a ser igual a menos AI por L cuadrado partido en 2i, ¿cierto? Entonces, ¿se entiende? Ujú. Es Entonces ahora, como lo mismo que se hizo en la otra parte, ¿cierto? exactamente. Es lo mismo, pero me cambia el MX, nada más. Ujú. Y obviamente los valores van a cambiar. Si me cambio el MX, entonces tenemos aquí que es AI por L al cubo partido en 6i más, menos, ¿verdad? El C1, que ya lo sacamos, ahí L cuadrado partido en 2i por X, que va a ser L, más C2. Entonces ahora esto nosotros lo despejamos el C2, ahí por L al cubo partido en 2i, menos ahí por L cubo partido en 6i. 3, 3. Y esto nos va a quedar entonces que es 2AI L al cubo partido en 6i, ¿cierto? Si no me equivoco.
A ver, porque sí, creo que sí. Y como es 2/6, eso Sí, se queda un puede, tercio. claro. Entonces vamos muy bien. Vamos a al tiro como un tercio, para no confundirnos. Entonces ahora nosotros reemplazamos los dos valores de C1 y C2 acá. Y nos va a quedar que B de X entonces va a ser igual a I por X al cubo partido en 6i más menos C1 que es AI por L cuadrado por X partido 2i. Y más AI L al cubo partido en 3i. ¿Correcto? Entonces ahora nosotros evaluamos en 0 para encontrar el desplazamiento en el punto A. Nos va a quedar que esto es 0, entonces el desplazamiento va a ser AI por L al cubo partido en 3i. ¿Cierto? Ah, sí. Entonces ahora nosotros tenemos los dos desplazamientos, ¿cierto? El desplazamiento del sistema 1 y si vamos para acá, aquí abajito, tenemos el sistema del desplazamiento 0. ¿Cierto? Entonces ahora nosotros decimos que 0 va a ser igual al desplazamiento 1, que era... menos MA L cuadrado partido en 12i, ¿cierto? Eso era. Si no me equivoco. Sí. Sí. Más este, que era AI por el al cubo partido en 3i. Entonces ahora nosotros, ¿qué queremos? La reacción de AI, ¿cierto? Entonces simplemente despejamos eso. Esto nos va a quedar entonces que es MA por L cuadrado partido en 2i igual a AI L al cubo partido en 3i. Podemos eliminar eso con eso con eso. Entonces nos va a quedar que ahí va a ser igual a MA por 3 medios y esto partido en L, ¿cierto? A ver, sí, creo que sí. Tiramos ese Sí, para pues sí. arriba, ese para abajo y nos queda eso. Ajá. Entonces ese es el resultado final. Si no me equivoco, sí. ¿Alguna consulta, duda, pregunta? No, ahí quedó más claro todo. Ya tienen la tarea para mañana, ¿cierto? ¿O todavía no? La verdad no me he fijado. Máquina. Ya, bueno, eso era todo lo que tenía para hoy día. Son dos Ya. ejercicios, en verdad son bien simples. Esta materia en verdad no es difícil, hay que estar atento, sí, porque de repente se te pasa un signo y queda embarrado. Y están los resultados. Si no me equivoco, eso teníamos de resultado. Sí, perfecto. Listo. Eso sería todo por hoy. Bueno. ¿Seguro que no hay Ya. consulta? No, la verdad me quedó todo claro. Ya, acá. Ya, pues, haz la tarea. Éxito. Sí, No es sí, ahora difícil esto, la. así que aprovechen. Esta es la parte para tener una buena nota y salvarse del Ajá. examen. No, sí he tenido buenas notas en las tareas por suerte, así que Ah, ya. Muy bien. Ya, todo pues, bien. cualquier duda, igual siempre estamos atentos a los correos, así que ánimo. Ok, yo Guillermo. Ya, Adiós. chao, chao.